bienvenidas hoy a este primer encuentro del primer ciclo del viaje heroico del liderazgo femenino. Vamos a estar hablando a lo largo de todos un conjunto de miércoles acerca de cómo desde la visión arquetipal de Joseph Campbell y el viaje heroico entendemos la vida de María Magdalena. Este primer ciclo lo estamos dedicando a ella. Y cómo a través de ella, nosotras las mujeres de hoy en día podemos entender, descifrar e inclusive reenfocar el liderazgo femenino que en este momento es tan necesario en el planeta, en la sociedad, en la economía, en las empresas, en las religiones y sobre todo entre nosotras. Gracias por estar aquí conectados. Vamos a ver el trabajo del viaje heroico según Joseph Campbell está compuesto de diferentes etapas. Pero yo quiero empezar por el principio de los principios y ese es Sigmund Freud. Sigmund Freud, como muchas de nosotras sabemos, fue y es el padre de la psicología y como tal creó una estructura de entendimiento de la psique o de la psicología del ser humano que es muy particular, es la base de muchas discusiones y polémicas y de muchos acuerdos con respecto a lo que él planteaba. Por supuesto, uno de los grandes pasos que nosotras hoy en día podemos vivir es refutar, tener nuestra propia opinión y de muchas maneras poder considerar qué es válido y qué no es válido. Pero sobre todo, algo interesante de lo que nosotros podemos entender es que el viaje de la psique y el entendimiento dentro de la psique de nosotras las mujeres no ha sido realmente trabajada hasta el sol de hoy. Freud tuvo un poderoso discípulo que es Jung, muchas de nosotras lo sabemos, Carl Gustav Jung, y él planteó de una manera magistral una visión totalmente distinta a la de su maestro Freud. Jung de alguna manera discutió y se separa de Sigmund Freud, toma su propio camino y con su autonomía genera un entendimiento, un acercamiento diferente a la psique del ser humano. Primero, describe a la mujer de una manera muy distinta a lo que Freud la entiende. Quizás su primera polémica con él fue que la mujer no tenía envidia del pene, que muy al contrario, era el hombre quien tenía miedo y envidia del útero de la mujer. Esta controversia entre ellos dos fue lo que finalmente los separa, pero además Jung comienza un trabajo interno de autoexploración que Freud no aprobaba. Freud no creía que unas personas letradas, investigadas como ellos, tenían que autoobservarse y autoanalizarse. Y Jung consideraba que era muy importante que toda persona que estuviese en el mundo de la investigación de la psicología, de la psique, de las emociones del ser humano, tenía que primero conocerse a sí mismo, investigarse, exponerse a los tratamientos si es que era necesario, antes de o paralelamente con el trabajo o con otras personas. Pero además, Jung comienza a investigar lo que es la meditación, las corrientes asiáticas de autoconocimiento, de manejo de las emociones y, por supuesto, encuentra una manera distinta de conversar consigo mismo y, por ende, con otras personas. Asimismo, podemos ver cómo Jung establece una forma muy interesante de conexión con digamos que los patrones para poder describir la conducta del ser humano y sus elecciones de vida, conscientes o inconscientes. Jung está muy enfocado en tratar de definir que esos patrones que son universales según su posición pueden explicar por qué un hombre o una mujer tiene ciertas características, conductas, preferencias
digamos que tendencias en su forma de ser, en su manera de vivir. Y entonces denomina a estos patrones de conducta y de elección de vida como arquetipos. Y estos arquetipos son independientes a la religión, al pasado de la persona, a la herencia, son independientes a la nacionalidad, al color, son independientes a cualquier forma externa al ser humano. Y simple y sencillamente responde a lo que es su llamado interno, por decirlo de alguna manera. Entonces, acude a la investigación de los dioses y las diosas griegas y a través de esos dioses y diosas logra describir a las diferentes formas de ser mujer. Por ejemplo, Atenea, Artemisa, Hestia, Hera y una que se sale de las típicas diosas griegas que es Hécate. También habla de Core, que se transforma en Perséfone, de Deméter, y así va describiendo cada una de las formas en que nosotras las mujeres nos comportamos o nos exponemos al mundo. Luego, toda esta ideología y toda esta manera de describir que va profundizándose a través de sus discípulos y de sus seguidores, aparece un gran discípulo de Jung que es Joseph Campbell, quien toma esa ideología de los arquetipos y entonces genera una hermosísima propuesta que es el viaje del héroe. El viaje del héroe originalmente es solamente dirigida a los hombres. Es una descripción de las etapas por las cuales un hombre atraviesa para poder lograr su evolución. Muchos se quedan a mitad de camino, otros casi logran el final, otros logran la conclusión en el último respiro de sus vidas, pero otros hombres logran hacer ese ciclo a lo largo de varias etapas de su vida. Es decir, que se describe que el hombre puede vivir de principio a fin ese viaje del héroe en diferentes momentos de su vida. Un viaje del héroe como pareja, un viaje del héroe como profesional, un viaje del héroe como padre, un viaje del héroe como escritor. Y a través de este viaje del héroe, Joseph Campbell logra que el ser humano entienda los sub y bajas emocionales, las etapas que son inevitable vivir para poder llegar a un estadio de evolución. ¿Qué significa que es inevitable? Significa que es como arquetipo universal y todos tenemos que pasar por allí. Joseph Campbell, y lo vamos a trabajar en las siguientes conversas que vamos a tener, Joseph Campbell tiene una hermosísima manera de ir desglosando en 12 etapas que luego son minimizadas en menos, donde va describiendo cada uno de los sentires, de los propósitos, de los procesos, de los vaivén, de los periplos que el hombre atraviesa para poder, digamos que, conectarse con aquella parte de sí misma que puede decir, yo como hombre he evolucionado. Comienzo una etapa desde lo conocido, lo que es parte de mi vida, lo que es todos los días, que después se transforma, me encuentro con un reto, con obstáculos, tengo mi meta marcada, pero esos obstáculos están allí, siento que me persiguen, que no los puedo evitar, entro en una etapa de lo desconocido dentro de mí, en la vida. Muchos lo llaman el Hades, ese mundo caótico, difícil, donde hay dragones, donde hay momentos difíciles de oscuridad. Me encuentro con lo oscuro de mi propio ser. Como hombre, describo, suponiendo que yo fuese hombre, describo o no describo, me impacto ante lo que estoy descubriendo de mí mismo, de lo que sucede más allá de mí y que nace de mí.
Y por supuesto, logro de alguna manera con mentores, con situaciones que son sanadoras, salir de ese Hades, de ese espacio, submundo oscuro y difícil, cruzo la orilla y entonces comienzo a integrar lo vivido para luego poder decidir compartirlo con el resto del mundo y transformarse en un mentor, transformarse en esa persona que ahora apoya a otros. Eso, en grosso modo, es el viaje heroico y lo podemos ver en las guerras de las galaxias, lo podemos ver en los libros, novelas más interesantes, lo podemos ver inclusive en nuestras propias narraciones de vida. De nuevo, Joseph Campbell no dirige este viaje del héroe a la mujer. Sin embargo, psicólogas más actuales, una vez que ya la mujer comienza a liberarse de la historia única del patriarcado, que influye no solamente en la psicología, sino también en la arqueología, en la historia en general, es decir, todo es visto desde la prisma del varón, del hombre, desde los intereses del hombre, desde las creencias del patriarca o de la visión patriarcal, y la mujer comienza entonces a liberarse, a desprenderse de esa única historia que además per se es sumamente peligrosa, y comienza a hablar de otra historia. Yo particularmente estoy dedicada a revelar la otra historia de la mujer. No la historia que contaron los hombres de nosotras, sino la historia que nosotras contamos de nosotras mismas. La historia que las expertas, que las investigadoras, que las mujeres que son curiosas, que desmenuzan lo que alguna vez se nos dijo en la religión, en los libros, en el colegio, en donde sea, que era nuestra historia, y la retamos, la transformamos en lo que es su origen, la liberamos de lo que sea que se nos haya dicho y nos imbullimos en datos, en revisiones, en, digamos que, hurgar más allá de lo que los hombres decidieron que era el significado de un yacimiento, un momento histórico o lo que sea que nos describa a nosotras. Y entonces estas mujeres, entre ellas estamos muchas en el mundo, podemos entonces entender una herencia hermosísima como la del viaje del héroe dedicada solo al hombre y transformarla o migrarla a la psique de la mujer. Entonces, hoy en día podemos ver el viaje histórico de nosotras las mujeres y dentro de ese viaje histórico el viaje de la heroína o el viaje heroico que nosotras las mujeres hacemos. ¿Que es igual a la del hombre, el viaje heroico? No realmente, porque la mujer tiene un pasado, tiene una influencia que hace que, digamos que los dragones pues sean diferentes a los que maneja el hombre, que el lado oscuro de lo femenino, el rechazo a lo femenino aparezca en ese periplo, que la mujer de alguna manera se desligue de lo que es ser mujer para encontrarse nuevamente a sí misma en su ser mujer, en su femenino, en lo sagrado femenino, se reconcilie y viene una etapa que Joseph Campbell no mira y que hoy en día se está visualizando, y es la necesidad de la mujer cuando ya se libera del Hades, se libera de ese submundo y ya se reconcilia consigo misma, con su femenino y con la mujer, y es buscar de alguna forma mostrar o demostrar a la sociedad, demostrarse a sí misma que puede tener éxito siendo simplemente mujer, no igual al hombre, no como el hombre, no en base a lo que el hombre ha logrado, no masculinizándose, sino siendo mujer, lo que sea que eso signifique. Eso implica una etapa que el hombre no tiene como hasta ahora,
como reto y la mujer sí. La mujer quizás entonces podemos ver que se agrega una pequeña etapa o gran etapa donde la mujer en su periplo de demostrar que sí puede ser tan exitosa como puede ser cualquier hombre en el mundo que ha sido hasta ahora propio de los varones, siendo mujer y respetando su ser mujer. Esto se traduce en, hoy en día, algo que está muy conocido y que se llama el síndrome de la impostora. El síndrome de la impostora está acompañando a la mujer, inclusive en esa etapa, donde la mujer dice, bien, he atravesado todo lo que he atravesado y entonces sigo mi viaje heroico, continúo con este proceso o estoy iniciando un nuevo viaje heroico donde ya reconciliada con mi ser mujer, tengo que atravesar el síndrome de impostora. Porque la sociedad me acepta, la sociedad acepta que solo siendo mujer puedo manejarme en el mundo que ha sido hasta ahora de los hombres y transformar ese mundo en el mundo de mujeres y hombres. ¿Es mi liderazgo un acto de imposición o un acto de vergüenza o un acto de renuncia y sacrificio o un acto de autonegación o un acto de copia, copy-paste? Lo que el hombre hizo, lo copio y lo pego y lo hago. ¿O realmente sé conectarme conmigo misma? Mi viaje heroico realmente me lleva hacia lo que es ser mujer y lo que significa yo ser mujer. Y desde ahí cumplir con mi misión de vida o mi propósito o mi sentido de vida. Y entonces podemos desde allí entrar en lo que es el viaje heroico del liderazgo femenino, que ha estado acallado, obstaculizado, desviado, evadido, maltratado, encarcelado, ensalzado, pero solo hasta cierto punto, y después guillotinado, quemado en la hoguera, apaleado, enterrado vivo. Hasta donde el liderazgo femenino está inmerso todavía en la colectividad de la mujer en su periplo del viaje heroico. ¿Realmente hemos salido de ese ciclo? ¿O hemos salido y vuelto a entrar? ¿O nunca hemos salido y seguimos en el proceso original del primer viaje heroico del liderazgo femenino? ¿Ha habido varios viajes heroicos del liderazgo femenino? Posiblemente hay un sí como respuesta a todo lo que acabo de preguntar. Posiblemente sí hemos pasado diferentes viajes heroicos y es lo que vamos a estar trabajando en este ciclo y en los siguientes, desde diferentes puntos de vista. En esta ocasión lo vamos a hacer desde María Magdalena. Es posible que ese ciclo de liderazgo, de viaje heroico, de liderazgo femenino, haya cumplido diferentes vueltas y estemos en una nueva. Es posible que lo ya vivido en el liderazgo femenino esté en este momento volviendo a tomar un curso que demanda que iniciemos un nuevo viaje heroico, pero esta vez desde lo arquetipal, que en este momento el mundo, la humanidad, le empuja a la mujer ser. Y con esto traigo entonces a colación que el viaje heroico no es solamente perteneciente a una persona, sino a un colectivo de género o a un colectivo humano. Por ejemplo, el viaje heroico de la mujer, el viaje heroico del liderazgo femenino son colectivos. Pero también cada una de nosotras tiene su propio viaje heroico dentro de su propio ser mujer y dentro de su propio liderazgo femenino. Asimismo, la sociedad tiene un viaje heroico con respecto al liderazgo del hombre y el liderazgo de la mujer, el liderazgo masculino que tienen mujer y hombre y el liderazgo femenino que tienen mujer y hombre.
Y en esa colectividad, entonces podemos entender quizás que a lo largo de la historia, la mujer, el hombre también, pero nos vamos a enfocar en la mujer, ha sido empujada a responder a arquetipos específicos. Por ejemplo, durante muchísimos siglos, la mujer ha sido empujada al arquetipo de la Deméter, la mamá. Y tienes que tener hijos, y tú solo vales si tienes hijos, y si tú eres una Atenea que no quieres tener hijos, o eres una Artemisa que lo que quieres es pertenecer a un propósito, a una hermandad, o una Afrodita que lo que quiere es gozar la vida, que lo que quiere es su sensualidad, su sexualidad, y no están muy conectadas con tener hijos, pues fueron empujadas, y todavía son empujadas, a ser madres porque si no, no valen como mujer. Eso es cuando un arquetipo, socialmente hablando, es impuesto a una mujer y se le empuja a seguir las virtudes y las oscuridades de ese arquetipo. Quizás hace 25.000 años, cuando Cataluyuk, en Anatolia, hoy en día Turquía, existía esa comunidad prehistórica, digamos que neolítica, la mujer no era obligada a ser madre, simplemente lo era, porque no había métodos anticonceptivos, simplemente el hombre y la mujer tenían relaciones, la mujer tenía hijos y ya está. Quizás el arquetipo en aquel momento era más artemisal, más llevado a la colectividad, a la sociedad y comunidades, al estar todos juntos, a buscar la evolución de todos por el todo. No creo que haya sido muy Atenea en ese momento, posiblemente, y lo más seguro es que haya sido también la Afrodita quien comandaba la colectividad de la mujer como arquetipo, puesto que eran comunidades, sobre todo hasta el momento de Creta, llevados al arte, llevados a los placeres, llevados a la belleza, al orden, para que fuese hermoso todo en la vida de esas comunidades, y que después, bueno, fueron destruidas por las invasiones de tribus como por ejemplo los hunos o los visigodos, es decir, patriarcas y con sus criterios y sus creencias patriarcales que empujan hacia afuera todo lo que son los arquetipos de comunidad e imponen un sistema de dominio, de dominación. Entonces, en ese momento la mujer se desconecta por las guerras, por la imposición, por los mandatos del varón dominante. Los hombres de esas comunidades y las mujeres se desconectan del placer, de la belleza, y comienza más bien un proceso de esclavización donde la mujer, su única, digamos que significado y valor era ser madre y complacer al hombre, ser esclava. Y los hombres que no estaban de acuerdo fueron mutilados, fueron aniquilados, y quedan solamente vivos aquellos que están de acuerdo o que estratégicamente aparentan estar de acuerdo para sobrevivir. Esta posición que uno dice, bueno, pero eso fue hace tantos siglos, no, pero todavía está viva, todavía está presente, todavía hay muchas comunidades, lo podemos ver en los talibanes, lo podemos ver hace 2 siglos todavía la Inquisición estaba aniquilando gente, todavía podemos ver a finales de 1800 cómo la Inquisición gobernaba sobre los derechos de los seres humanos. Podemos ver cómo en la Segunda Guerra Mundial todavía hay un cristianismo que apoya las masacres a los judíos. Es decir, no está lejos. De hecho, hoy por hoy podemos verlo en las invasiones que hay de territorios que tenían ya años viviendo en paz. Es decir, este viaje heroico de liderazgo, sea para dominar o sea para vivir en comunidad y en unión y paz, sea cual sea la forma de liderazgo, vuelve a repetirse, se vuelve a dar. Vemos países que han logrado una evolución pacífica, un trabajo muy hermoso, con sus problemas naturales de economía y de política y de género, pero que de alguna manera están logrando vivir en paz y son invadidos, son sobrecogidos por un sistema de dominación patriarcal
como por ejemplo puede ser Rusia, Ucrania, puede ser China, el Tíbet, el Nepal, y de esa manera pues nuevamente viene el liderazgo de la colaboración en una etapa de viaje heroico de ese submundo, de ese caos, de ese dolor, de esos obstáculos, de esa autonegación, de esa conexión profundo con la vida, muerte, vida. Con María Magdalena, ¿qué tenemos entonces con María Magdalena? Con ella vemos que ella hoy en día hay un resurgir extraordinario de su presencia y su importancia. En María Magdalena y su viaje heroico, podemos comprender que es una mujer que en un momento dado de la historia, de su historia, hija de una familia pudiente, educada, proveniente de una tribu benjamita que genera nobleza, y ella tiene sangre noble, hermana de Lázaro, de Marta, y su padre y Lázaro la observan, la ven como una mujer extraordinariamente inteligente, y siguiendo las pautas de esas tribus benjamitas que de alguna manera todavía protegían la inteligencia de las mujeres pudientes, ella es educada, ella es versada en diferentes lenguas, en diferentes conocimientos, e inclusive se equipara con los conocimientos y la fuerza en el mundo que hoy en día llamaríamos académico del hombre. Ella es rebelde, es una mujer con autonomía, es una mujer que además se dice que es muy hermosa, y establece una comunicación a través de su hermano Lázaro con uno de los mejores amigos de Lázaro, que es Jesús, un rabino joven, en los principios de los 30, un hombre con un carisma extraordinario que atrae a cientos de personas, mujeres y hombres, y ella se relaciona con él de una manera muy íntima, espiritualmente. Inclusive se dice que también en su sexualidad, en su conexión como pareja. Sea cierto o no esta posición, que para los que somos seguidores de María Magdalena es cierta, ella tiene una relación íntima, hermosísima, de pareja, de esposa y de hermana, es decir, hermana es en ese momento amiga, y como tal establece esta relación con Jesús, que además se equipara en manejo espiritual, en profundidad y en la capacidad de transmitir la palabra que Jesús, en este caso, estaba compartiendo con los apóstoles, dentro de los cuales ella era una de los apóstoles. María Magdalena y María Salomé son dos mujeres que liderizan un grupo de aproximadamente 30 mujeres, a las cuales a todas se les titulaba con el nombre de María. Era un título, no era un nombre, era un título. Eran las Marías y los apóstoles. Y María Magdalena era una de las mujeres que podía estar en ambos grupos, como María y como apóstol. Salomé y otras también se dicen que podían estar en ambos. Se menciona especialmente a María Magdalena, pero en los evangelios apócrifos se hace notar de que hay otras mujeres que también participaban en el grupo de los apóstoles. Entonces, María Magdalena o Magdalena entra en la vida de este rabino, que es un genio, que es un hombre carismático, que es un hombre que tiene una misión dentro del mundo judío, que es de transformación con respecto al entendimiento de lo que es Dios. Jesús también viene de una tribu que de alguna manera, de todas las formas, habidas y por haber, le trae sangre noble, y entonces Jesús, que por justas razones llamado el rey de los judíos, es ciertamente un heredero del trono de los judíos,
que es básicamente herencia de la línea de Salomón, David y pues otros reyes que fueron los que marcaron y permitieron que existiera el monoteísmo dentro del judaísmo, o el judaísmo como una religión monoteísta. Entonces, Jesús establece esta relación con ella y María Magdalena se rinde ante las enseñanzas tan inteligentes, tan brillantes, tan elevadas de este hombre, de este maestro, y decide acompañarlo. Según el Cantar de los Cantares, también se celebra ese matrimonio que muchos describen que puede ser posible que sean las bodas que se hablan en la Biblia, donde Jesús multiplica el vino de manera milagrosa, y entonces Jesús y ella pues tienen conversaciones muy profundas que genera envidia en Pedro, que no era nada dado a las mujeres, de hecho se le considera un hombre misógino, y algún que otro apóstol que no era tampoco muy dado a las mujeres, pero otros apóstoles como Juan, Judas, Felipe, Santiago, protegen enormemente a María Magdalena y los siguen a ellos dos. Cuando Jesús es crucificado y luego ella lo acompaña en su resurrección, Jesús pues aparentemente parte, eh, eh, sigue su camino de elevación y María Magdalena eh, decide migrar. Decide migrar y según los evangelios apócrifos y la historia y las leyendas, acompañada de José de Arimatea, que era hermano de María, la madre de Jesús, tío de Jesús, un hombre de una posición financiera tan fuerte como la de María, la madre de Jesús, como la de Lázaro, Marta y María Magdalena, y otras de las muchas mujeres que acompañaban a Jesús y eran parte de las Marías. Y este séquito decide proteger a María Magdalena y llevarla fuera de Jerusalén y cruzan el desierto hacia Egipto, básicamente hacia Alejandría, donde está la sede principal de las tribus judías que son creyentes todavía de la influencia de la gran diosa y de un Dios que tiene esposa. Porque para los judíos, antes de el escribano Ezra, que cambia todo el curso de las creencias monoteístas de los judíos, el judaísmo, o los hebreos, no el judaísmo, los hebreos creían en un dios y una diosa, Asherá, el nombre de ella, Shaniká, en otras palabras, en otras maneras de llamarla, Shakinah, perdón. Y entonces va hacia Alejandría, dícese que estaba ya preñada, avanzada cuando ella llega, da a luz en Alejandría y después de unos años continúa su camino huyendo de la persecución romana y cruza los mares hacia la provincia del Imperio Romano, la Provence, lo que hoy en día conocemos como el sur de Francia. Y allí es recibida por el gobernador de la provincia del Imperio Romano y su esposa. Ella hace un milagro frente a ellos, todos caen embelecidos frente al poder y la palabra y el carisma de María Magdalena, y entonces comienza ella con su peregrinación y profesar con todo su séquito de personas, Maximín, etcétera, y crean pues la primera comunidad judeocristiana. Y digo judeocristiana porque la intención de María Magdalena y de los primeros seguidores de Jesús no era crear una religión aparte del judaísmo, era crear una rama del judaísmo que se llamara judeocristianismo y que creyera en Jesús como el Mesías, que hablaba de un Dios totalmente distinto al que se planteaba en el Antiguo Testamento. Un Jesús que hablaba de la igualdad entre mujeres y hombres, un Jesús que hablaba de la igualdad y de dignidad de los ricos y de los pobres,
Y entonces ella profesa y se crea una iglesia, por llamarla de alguna manera, que es la iglesia de la Torre, la iglesia del amor, la iglesia de la Magdala, de María Magdalena. El nombre de Magdala en arameo significa torre, significa la fortaleza, significa esa manera sólida, grandiosa, de poder verlo todo y de poder desde esa torre y desde esa fortaleza proteger al todo. ¿Qué sucede con el viaje heroico de María Magdalena? Ella comienza en este espacio tan maravilloso a compartir con el ser humano algo hermosísimo que es los valores de lo femenino, los valores de lo femenino en la religión, el valor de la mujer en la sociedad, el valor de la autonomía y la educación de los seres humanos y de la inclusión. Hoy en día lo llamamos inclusión, pero básicamente ella abraza y enseña a todos a abrazar a personas de diferentes religiones y que lo único que importaba era que se respetaran, que colaboraran unos con otros, que se protegieran unos a otros. Claro, en este proceso de aceptación, de abrazo, de compasión, muchos se convertían solos. Y es que eso es lo que los seguidores de Jesús siempre implantaron. No había que imponer una religión, solamente había que mostrar lo hermoso de la compasión, y si no se convertían por el encanto, por la belleza de lo que se estaba dando, pues por lo menos compartían los mismos valores y que siguieran creyendo en lo que sea que estaban creyendo. Entonces, María Magdalena, una vez que ella muere muy cerca entre Aviñón y Marsella, en su gruta, en una cueva donde ella dicen que se alimentaba de prana, de agua y de prana, ella es elevada nuevamente por los ángeles y allí pues ya deja su cuerpo y su cuerpo se transforma pues en los restos de una mujer que unos dicen que está en Maximín, otros dicen que está en Berceray, otros dicen que los templarios se la llevaron para Escocia y luego para Estados Unidos. Es decir, hay muchas creencias con respecto a los restos de María Magdalena. Pero el fin el fin de esto que yo estoy hablando es entender que el viaje heroico de ella, de alguna manera, tiene un recorrido en vida, pero luego tiene un recorrido que no es en vida, es su legado. Y su legado tiene un viaje heroico donde su mensaje de amor, que es el mensaje de amor del Maestro Jesús, del Rabino Jesús, es tergiversado, es maltratado, entra en toda esta etapa de ese submundo, de esos dragones, esos monstruos, de esa depredación, de ese maltrato, de la negación, de crucificarla a ella con mentiras, y que ese quedar atrapada en ese Hades, en ese mundo de demonios o demoníaco, ha sido tan largo como casi 2 siglos, hasta ahora. Hasta ahora que por fin ella, así como las raíces en los cuentos de Clarisa Pinkola Estés, las raíces profundas de aquel árbol que fue mutilado se mantienen vivas y tarde o temprano comienzan a retoñar nuevamente un pequeño tronco que tiene 2 hojitas y que poco a poco comienza a emerger, comienza a crecer, y las raíces salen desde lo más profundo y también comienzan a mostrarse, comienzan a navegar en la tierra y en el agua, conectándose con otras más hasta crear todo un nuevo colectivo, todo un nuevo, una nueva comunidad
que hoy en día pues a nosotras la llamamos las seguidoras de María Magdalena, o de la paridad de género, o del feminismo, o de los derechos de la mujer. Es decir, estamos hablando de una serie de manifestaciones de una colectividad que crean o no crean las mujeres, o sepan o no sepan de María Magdalena, se está respondiendo al arquetipo de María Magdalena. Un arquetipo que ya no es Atenea o Artemisa o Deméter o Hestia, sino todos ellos juntos en una sola mujer o en una sola psique, que es la de María Magdalena o la Magdala. Y en base a ese viaje heroico, las mujeres hoy en día estamos entendiendo una forma distinta de ser líder, que inclusive va más allá, va mucho más allá del feminismo. Deja el feminismo inclusive detrás y le dice: tú has sido una gran opción, la liberación femenina se transformó en el feminismo y ahora el feminismo va a evolucionar. Y eso es inevitable, va a evolucionar, porque el feminismo no es la única opción para los derechos de la mujer, no es la única opción para engrandecer el lugar justo de la mujer y para nosotras poder ser quienes realmente tenemos derecho a ser. El feminismo es simple y sencillamente un momento histórico, un antídoto a esa oscuridad, ese mundo demoníaco en el que hemos estado en este momento atrapadas, pero no es la única solución. Y nuevas soluciones, nuevas visiones, nuevos movimientos van a brotar y van a tener su propio nombre, como puede ser Guilania, y de ahí en adelante pues veremos una evolución distinta de la mujer, que posiblemente deje atrás a ciertas posiciones feministas. Total es que María Magdalena representa ese momento de evolución que trasciende al feminismo. Y en base a este viaje heroico de ella, y de inclusive las profecías cátaras, las visiones de muchas mujeres que han estado investigando antropológicamente hablando, arqueológicamente, históricamente, psicológicamente a la mujer, estamos ya viendo y estamos ya proyectando. Entonces, María Magdalena va a ser el tema central a través del cual en las próximas conversas que vamos a tener con entrevistas a personas maravillosas, vamos a estar centrados en ese viaje heroico de ella, cómo ahora surge del Hades para transformarse en nuestra guía e independientemente de cualquier religión, creer en nosotras mismas como ella siempre supo creer en sí misma, y volver a resurgir el sistema de la colaboración, las iglesias de amor o los templos de amor, la igualdad, el buen trato, la compasión, y entender, y aquí una de mis frases amadas, que la dignidad, sí, la dignidad es un derecho de todos nosotros, un derecho inherente de todos nosotros. Y por ende, la divinidad. Entonces, si la dignidad y la divinidad, entendida desde las enseñanzas y legados de María Magdalena, es un derecho de cualquier ser humano, de cualquier ser vivo, entonces podemos comprender nuestras relaciones desde un punto de vista totalmente distinto. Vamos a hablar de la psique de la mujer, vamos a hablar de la psique del liderazgo de la mujer, vamos a hablar de la psique del liderazgo femenino en las mujeres y en los hombres, y vamos a hablar, por supuesto, en este momento, en este ciclo, desde María Magdalena. En subsiguientes ciclos vamos a hacerlo desde otro punto de vista. Pero ahorita nos vamos a dedicar a esta hermosísima maestra, a esta poderosa mujer, a esta grandiosa pareja, esposa, madre, a esta profeta, a esta apóstol declarada ya oficialmente por el Papa Francisco, a esta María, líder de las Marías, a esta mujer que hace milagros también, y que ya llega su momento de mostrarse históricamente, de mostrarse no solamente desde un mundo metafísico o abstracto, sino aquí,
en carne y hueso en cada una de nosotras. Así que los espero para las siguientes conversas todos los miércoles a las 12 hora Miami Eastern, Nueva York, y no voy a cerrar sin antes recomendarle un libro de lectura, porque Lecturas Arquetipales es una de las formas en que trabajamos el mundo arquetipal y la psique de la mujer. Este libro, que se llama The Lost Gospel y está escrito por Simcha Jacovici y Barry Wilson, es un libro, yo solo lo he encontrado en inglés, es un poco denso, pero es maravilloso la información que transmite de los evangelios apócrifos y del mensaje de María Magdalena y de Jesús en estos evangelios muy distintos a los seleccionados y transformados, tergiversados por la Biblia que ahorita nosotros conocemos. Entonces, aquí tenemos una historia maravillosa que vamos a leer y que estamos leyendo en Lecturas Arquetipales. ¿Y qué es Lecturas Arquetipales? Una comunidad de escuchantes, de mujeres que a través de WhatsApp escuchan cómo yo leo extractos de libros, un libro al mes, y que yo luego cada día a nivel de audios voy leyendo con extractos escritos, con reflexiones, con explicaciones, y todas van escuchando. Una vez al mes hay una meditación guiada por Gigiana Prado de Respira Amor. Y luego, pues por supuesto, está al cierre del mes días para abiertos, donde las mujeres tienen la facilidad de poder comunicar preguntas, sentires, dolores, historias y personajes maravillosos como es Gigiana Prado, Ana Cecilia Rodríguez y otras más, apoyan, dan respuesta a este grupo de mujeres. Entonces, Lecturas Arquetipales es algo que todos los meses reinicia, es una comunidad que todos los meses reinicia con una lectura y que te invito a que seas parte de ella. Lecturasarquetipales.com. Y también, por supuesto, el viaje, porque es que vamos a viajar y viajamos constantemente hacia las diferentes rutas de la Magdala, rutas que ella recorrió después de la crucifixión, y son diferentes rutas. Entonces te invito a que te pongas al día con el siguiente viaje que vamos a tener de wowporelmundo.com, W-O-W o W-O-W porelmundo.com. Están en nuestras redes, están en @teresaegana.com, @teresaegana, o en mi página teresaegana.com. Entonces allí puedes encontrar, y si no, bueno, búscanos en Instagram, nosotros te las hacemos llegar, pero ponte al trote de los viajes que estamos organizando anualmente, de las diferentes rutas para conocer el viaje heroico de María Magdalena después de la crucifixión, y por supuesto para unirte a Lecturas Arquetipales. Gracias. Nos vemos en la siguiente, y a partir de allí estaremos conectadas por las preguntas y respuestas que ustedes van haciendo en el grupo. Y encantadísima de estar con ustedes. Me emociona enormemente que se haya abierto este espacio para compartir con todas ustedes sobre el liderazgo femenino y nuestro viaje heroico, que siempre va a ser para bien.